¿Sabe usted como juez que es ilícito hacer grabaciones sin que las personas estén enteradas que se le está grabando? Que yo grabe una conversación con mi teléfono en la cual yo participo, no la considero ilícita. Lo que sí considero ilícito es que se llame a un juez para hacerle peticiones sobre un proceso. Me abordó usted el día 30 de agosto en el tercer nivel de la Corte Suprema de Justicia, cuando yo caminaba dirigiéndome a donde están mis letrados, y me manifestó que había sido nombrado en el caso X-Pisa y que quería dar conmigo para que lo ayudara porque no quería llevar ese proceso. No es cierto. Solamente, señor. Era la conversación, el interrogatorio entre Blanca Stalin y el juez Carlos Ruano, en donde ella le hace las preguntas sobre aquel encuentro que tuvieron, en donde conversaron del caso X-Pisa. Usted puede enviar sus mensajes y opiniones con la etiqueta SF cara a cara. Uno de los usuarios de redes sociales que ha enviado un mensaje con ese hashtag es el mismo juez Carlos Ruano y dice: ilícito no es grabar una conversación con mi celular, ilícito es llamar en privado a un juez para decirle que debe resolver. Bueno, puede usted seguir enviando sus opiniones. Y que en todo caso, que lo ratifique el mismo secretario del Ministerio Público. Secretario que después sufre amenazas y burlas cuando da a conocer esto en la comisión pesquisidora. Y que de hecho le dice, es que eso fue, esa tensión entre, esa es lógica, ¿verdad? Porque era la acusada, el juez al final es testigo, el juez Ruano, pero el mismo secretario que es un tercero, ¿verdad? Y luego también hay otras personas, otros testigos que vienen ahí, testigas que vienen ahí, van a decir que eso sí sucedió. Y por lo menos la reunión, en el hecho que esto no la pidió el juez Ruano, sino que fue pedido por ella. Ella fue la que... Y todo está grabado. Todo está grabado. Hay un argumento de Blanca Stalin en donde dice que ella hace esa petición o esa recomendación como madre, pero ella llama al juez en el papel de magistrada. ¿Cómo podemos nosotros interpretar ese juego que ella quiere hacer en papeles de madre, magistrada, funcionaria víctima, de día Magdalena, o funcionaria? Sí, es sencillo al final. Si fuera como madre, ¿por qué utilizó al secretario de la Corte Suprema de Justicia para llamar al juez? ¿Por qué utilizó las líneas de la Corte Suprema de Justicia, incluso las líneas jerárquicas, para hablar con el juez? Una madre no hace eso, una madre no tiene acceso a eso. El asunto es que al aceptar el cargo de magistrado, ella aceptó las responsabilidades que eso conlleva. Y esas responsabilidades están, entre otras, que se considera falta gravísima influir en los jueces de menor jerarquía. En ese entonces, cuando se hizo la conversación, utilizó primero a los jefes administrativos del juez Ruano para comunicarse con él y a la vez también su propia influencia para decirle que le diera una medida sustitutiva a su hijo. Un favor no le hizo al hijo, al contrario. Creo que es más difícil ahora que alguien le vaya a dar una medida sustitutiva, aunque la merezca, porque al final de cuentas se podría interpretar como una influencia todavía de la magistrada Stalin. Como una sombra de Blanca Stalin. Claro. Esta tarde el Consejo de la Carrera Judicial decide separar del cargo de magistrada de la Corte Suprema de Justicia a la señora Stalin. ¿Qué alcances tendrá esto? Vamos a ver entonces en el Congreso de la República un nuevo cabildeo para elegir a ese magistrado número 13 y cómo van a hacer estas negociaciones, sobre todo en el escenario del contexto en este momento, que no creo sean tan proclives a una transparencia o a impulsar un sistema de justicia más independiente. Bueno, esta Corte Suprema de Justicia ya está debilitada, ¿verdad? Desde Charchal, desde Vladimir, ahora Stalin. Esta Corte tiene serias deficiencias, debe mucho, nos debe bastante, y cada vez más y más, independientemente de quién elija el Congreso, quién seleccione el Congreso, va a llegar a una institución bastante debilitada. Entonces, el Congreso tiene que tomar la decisión porque ese es el procedimiento y no hay para dónde, pero al mismo tiempo van a tener que tomar una decisión casi que de corrimiento, casi que van a ver a quién le toca. Ese es como el juego que el de las CIAs, ¿verdad? Porque van a tener que decidir, pero independientemente de quién sea, la Suprema está debilitada, la Suprema está cuestionada. La Suprema, aún cuando no tenían el caso Stalin, la decisión, por ejemplo, de quién iba a presidir
se volvió también una especie de problema entre ellos, hay mucha tensión, y entonces va a ser, quien quiera que llegue va a llegar a un espacio bastante complicado, y yo lo que creo que igual que en el Ejecutivo, todavía más evidente en el Legislativo, tampoco tienen un liderazgo visible, tampoco hay una forma de decir, esta es la visión, vamos hacia esto, vamos hacia lo otro, que alguien diría, pero eso lo dice la ley, sí, pero también la Suprema, por eso es Suprema, y está arriba en un organismo dentro de la República, porque también tiene que tener y decir, vamos a enfatizar esto, vamos a seleccionar esto. Ahorita tiene que hacerse más los quites y tiene que estar defendiendo cada rato de los problemas que tiene internos. El sustituto de Blanca Stalin pudiera ser aquella persona que esté mejor calificada entre los candidatos que quedaron de la lista restante, los que fueron calificados en su momento por la comisión de postulación que envió esa lista, pero también se puede prestar a las componendas, a buscar un magistrado que en este momento pueda inclinar la balanza a decisiones menos apegadas a esa independencia judicial que se busca. Pero vamos a ver, independientemente de quién llegue, es toda la institucionalidad, me refiero a toda la Suprema, la que está siendo cuestionada aquí. Alguien diría, Stalin es Stalin y está respondiendo por ella. Sí, pero está respondiendo por ella en cuanto a la acusación de magistrada de la Suprema de ejercer presión. Igual que Charchal, igual que Vladimir, sin igual duda que todos los es una casos. Corte Suprema debilitada en este momento. Sí, pero entonces va a ser muy obvio, porque los ojos están puestos sobre la Suprema, si llega alguien, por ejemplo, con ese nivel, digamos que lleve la agenda de gente del Congreso, pues, o de diputados que podrían ser acusados y están siendo investigados. Julio, la decisión del Consejo de la Carrera Judicial, alguien decía, esto era lo que debían de haber decidido la primera vez, cuando ambiguamente daban ahí una recomendación al Congreso de la República que no dejaba muy claro que si estaba o no vacante el puesto de la magistratura. Ahora que lo decide el Consejo de la Carrera Judicial, ¿está clarísimo que hay que nombrar al sustituto de Blanca Stalin? Claro, está clarísimo. Al final, una de las faltas gravísimas contempladas en el artículo 41 de la Ley de la Carrera Judicial establece que es intentar influir en los jueces que son de inferior jerarquía. Y el resultado es la destitución, cosa que ya se decidió. Evidentemente esas decisiones, como todas, podrán ser susceptibles de amparo y esto tendrá, digamos, que adquirir primero esa firmeza. ¿Qué tendrá que pasar entonces? Que tendrá que salir ese candidato de las listas que principalmente, gracias a la denuncia que hizo Claudia Escobar, hicieron que esta conformación de la Corte naciera ya con un desgaste enorme. Un desgaste que en ese entonces era principalmente sostenido por Blanca Stalin, quien presentó un amparo para que se les pudiera dar posesión. Era ella la líder de ese entonces del grupo de magistrados que quería, a pesar de los señalamientos que había de componendas para elegir a los magistrados, de que pudieran finalmente adquirir posesión. Un caso donde se graba precisamente una conversación con influencias. Así inicia la corte de Blanca Stalin y termina su ejercicio como magistrada con un caso idéntico. ¿Compartes mi preocupación de que pueda salir de esa lista un magistrado que esté más alineado a ese sentimiento en el Congreso de la República? Son las mismas listas. La lista no ha variado. Sí. La lista no ha variado. Y segundo, creo que y aquí hay una advertencia para los diputados. Creo que los diputados en su desesperación, creo que los diputados en una forma, viendo que hacia adelante van a venir casos como Odebrecht, vienen casos pero digamos el caso más sonado, Odebrecht, ¿verdad? Que vendría y muchos entrarían. Obviamente el tema del antejuicio pasaría a la Suprema. Entonces, algunos diputados, y tal vez no todos, pero algunos sí verían en su desesperación hacer componenda para que llegue un magistrado que por lo menos pueda. Sí, pero habría una diferencia aquí con quien llegue y con Stalin, que Stalin sí lideraba si no a la Suprema, lideraba un grupo. Y ojo que ¿cómo se llama? La Xochitl es una propuesta de ella. ¿verdad? Patricia, sí, sí, en su entonces presidenta Valdés, sí. Ella fue quien fue una propuso propuesta para la presidencia. Ahí los diputados deben tener mucho cuidado y yo creo que Junta Directiva aquí y todos los que van a entrar yo creo que esto deberían dejarlo más, salir de la responsabilidad, salir rápido.
y que no haya ni una sombra de duda de a quién seleccionaron, de acuerdo con la lista, que eso no la pueden cambiar, pero que no pensemos y que no den pero ni siquiera la sospecha que seleccionaron a alguien que les va a ir a preparar el camino para cuando lleguen los otros por casos, por ejemplo, como Odebrecht. Se hablaba de esa división en la Corte Suprema de Justicia de 3, 4 magistrados que van con una línea diferente, más apegada al tema de Ministerio Público, CICIG, reforma constitucional, y otros que están un poco más apartados de ese camino. La elección en este momento, ¿qué tan decisiva es la elección de este magistrado en el Congreso de la República? Yo creo que es importantísima, principalmente porque el periodo de presidencia de la Corte es solo de 1 año. Estamos hablando principalmente de que este magistrado que sustituye a Blanca Stalin va a tener un voto decisivo en esos grupos que no son mayoritarios. ¿Cuánto costó, digamos, la última elección de presidente de la Corte Suprema de Justicia? ¿Cuántas sesiones hubo? Hubo muchísimas. ¿Por qué? Porque al final no había conformidad. Puede ser que, pensando estratégicamente en eso, los diputados elijan a alguien que esté afín a un grupo que principalmente pueda obedecer a la misma línea que ellos tienen. A la de Blanca Stalin en algunos casos. Bueno, vamos al corte. SF cara a cara. Seguimos analizando este careo, este intercambio de palabras entre la ahora ex magistrada Blanca Stalin y el juez Carlos Ruano. Volvemos.